Aunque esté solo, un animal salvaje no está exiliado, está en su hábitat, en su entorno. Por el contrario, un hombre, aunque esté acompañado e incluso en una situación confortable, puede sentirse exiliado. Nosotros necesitamos un lugar que nos acoja, un hogar que no solo habitemos, sino que nos pertenezca porque le pertenecemos. En ese sentido, estar exiliado es tomar conciencia de haber perdido un lugar que era nuestro hogar, nuestra patria, nuestro mundo. Porque nos corresponde una casa, una patria y un mundo, y podemos perderlo. El exilio tiene que ver con no estar en el lugar que nos corresponde, es decir, no pertenecer al lugar en el que estamos. En ese sentido, el verdadero problema consiste en carecer de vínculo con el lugar en el que estamos. Hoy vamos a hablar del desarraigo, una constante en la mentalidad y en el sentimiento moderno. Vamos a pensarlo ayudándonos de Kafka, Camus y Cavafis. Pero antes quisiera señalar una particularidad. El exilio, el desarraigo, es algo típicamente moderno. En el mundo antiguo hubo guerras, exilios, pero como Ulises que va a Ítaca o Eneas que funda Roma, siempre hay un lugar al que se pertenece, el hogar. Y ese hogar orienta la existencia. El vínculo, la pertenencia, dota de sentido a la acción del hombre. En la modernidad ocurre algo nuevo. La idea de tener un lugar propio, nuestro, empieza a hacérsenos problemática. No es coherente con las ideas que empapan nuestra mentalidad y eso produce contradicciones. De ahí que, aunque no estemos en una guerra, aunque no se nos haya expulsado de nuestra tierra y nuestra casa, puede ocurrir que sintamos que no pertenecemos a una comunidad, que no hay algo parecido a un hogar que nos acoja. Y eso lo echamos de menos y eso es lo que se llama exilio o desarraigo. Esto tiene su origen en múltiples cambios que se producen en la modernidad. Vamos a señalar alguno. Durante milenios el hombre vivió en un mundo cerrado, ordenado, jerarquizado, estructurado. Todo tenía su lugar, los planetas en sus esferas, los hombres en su comunidad, su hogar, su patria, y cada cosa en su jerarquía, en su orden. El hombre habitaba un mundo con orden, con sentido. A eso los griegos le llamaban cosmos. Era un mundo cerrado pero confortable. Poiré señala que la modernidad se abre con un tránsito del mundo cerrado al universo infinito. En la imagen moderna del mundo ya no hay centro, ni la Tierra ni el Sol son el centro. Ya no hay un arriba y un abajo absolutos. El cosmos ya no es nuestro hogar. Ya no hay centro, sentido y orientación. Y por tanto el hombre pierde su lugar. Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos lo dice así: ahora somos libres, pero estamos solos, estamos desorientados. Nos encontramos en un mundo, pero no sabemos qué pintamos nosotros ahí, si es que pintamos algo. No es que se nos haya expulsado de un paraíso, es que no encontramos la vinculación significativa con el mundo. Y sin vínculo no hay hogar. Habitamos como las fieras salvajes, pero no somos eso. El hogar como cosmos no es que haya desaparecido. Lo que ha desaparecido es nuestra conciencia de la relación y el sentido que tiene el mundo para nosotros. Por eso se recurre a imágenes potentes: la caída del cosmos, el fin de la polis, el exilio político, el exilio interior, que son imágenes que ayudan a pensar la realidad profunda en la que nos encontramos, y es la dificultad de habitar. No tenemos lugar, no encontramos nuestro lugar. Esto en griego se dice utopos, no lugar. El pensamiento utópico nace precisamente en ese contexto, nace con Tomás Moro, en la modernidad. El hombre moderno no se siente a gusto en su mundo, lo siente como deficitario, como malo. Y entonces sueña otro, utópico, en otro lugar. Es mejor, pero no existe. La utopía surge entonces como respuesta ilusoria ante el desarraigo, ante el desagrado en la situación en la que estamos.
cuando la situación real en la que nos encontramos no se percibe como hogar, como comunidad, porque se ha perdido la sensación de donación, de entrega, de pertenencia, entonces el hombre se niega a aceptar el vacío y proyecta un mundo mejor, proyecta asaltar el cielo. Porque cuanto más celestial sea esa imagen utópica, más insoportable resulta la realidad presente. Y entonces la lucha contra las condiciones reales de la existencia se vuelve una obligación y un proyecto político. La historia moderna, nos enseña que estas promesas de paraíso han construido infiernos insoportables. Los totalitarismos comunistas soñaron un hombre nuevo y construyeron gulags y purgas. El Tercer Reich, buscando una pureza racial, acabó en campos de exterminio. Y así siempre. Porque se han perdido las raíces, se han perdido los vínculos que dotan de sentido a nuestra vida y nuestro puesto en el mundo. No en otro mundo, sino en este mundo. Ahora sí, entramos en el análisis de esta cuestión a través de los autores que hemos mencionado. Empezamos por Camus y el extranjero. El punto de partida de Camus, no discutido, sino vivido como un logro de la modernidad, es la autonomía del individuo, la individualidad, el sujeto sin vínculos, libre pero aislado del mundo y de los demás, un extranjero. El extranjero de Camus nos presenta a Mersault, que no se conmueve, no sufre, no se alegra, porque vive un mundo que no tiene nada que ver con él, ni siquiera su madre, ni siquiera su amante. No odia ni ama, es indiferente. ¿Y qué tal le va? El mundo le resulta ajena, la vida en general y la suya propia absurda, y la muerte indiferente. En el mito de Sísifo, Camus da nombre a esta experiencia, le llama el absurdo. Es el choque brutal entre el anhelo profundo de sentido y un mundo en el que no lo encontramos. No hemos sido expulsados de ningún paraíso, pero no encontramos el camino de vuelta a casa. El exilio aquí no es político ni ideológico, es ontológico. No estamos fuera de una casa, de una patria. Estamos fuera del sentido. En segundo lugar, vamos a fijarnos en El castillo, de Kafka. Ahí el agrimensor llega al pueblo del castillo. El agrimensor no quiere, como Mersault, la independencia. Por el contrario, quiere integrarse, quiere pertenecer al pueblo del castillo mediante su tarea, agrimensor. Él quiere recibir un encargo, quiere ser contratado, quiere trabajar, quiere integrarse en la dinámica de la comunidad. No quiere la independencia de Mersault. Él sabe que necesita pertenecer, que para ser agrimensor tiene que ser contratado por el castillo. Pero no encuentra el camino. Y esta es una situación típicamente moderna. Cuando uno se da cuenta de que la idea del individualismo solitario es absurda, entiende que el camino es la pertenencia, entiende que el camino es el vínculo. El asunto es cómo conseguirlo. En Kafka, el castillo, la fuente del sentido, la fuente de esa comunidad que es el pueblo, permanece inaccesible para el agrimensor. No basta ver el problema, no basta ver por dónde podríamos resolver la cuestión del sentido de nuestra vida. Hay que saber hacerlo. Tenemos que ser llamados y tenemos que responder. El castillo no es un ensayo filosófico. Kafka no formula una crítica teórica a la cuestión. Simplemente muestra la contradicción típica de nuestra época entre lo que desea nuestro corazón, es decir, el sentido, la pertenencia, y los ideales típicos de nuestra época, la autonomía, la independencia. Se nos dice que depender es alienante, pero Kafka muestra que la herida más profunda no es depender, sino no pertenecer. Y así queda de manifiesto la fisura profunda de la mentalidad moderna. La autonomía prometida no basta para vivir humanamente. Pasamos así a Cavafis. Si Camus representa la vivencia del sinsentido y Kafka el deseo frustrado de pertenencia, Cavafis
convierte esta herida en elegía. En la ciudad escribe aquellos versos: no hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre. La realidad es que al principio fuimos acogidos en un hogar, en una patria, en un mundo, en un sentido. Y el hombre moderno huye, pero quien huye lleva dentro de sí aquello que cree haber dejado atrás, como una herida, como una nostalgia, pero lo lleva. La ciudad está dentro. En Ítaca, Cavafis reescribe a Homero desde la modernidad. Ulises quería volver a Ítaca, quería volver a su hogar. Eso es lo que dota de sentido a su viaje y a su vida. Su casa, su reino, su patria y su hogar. Los suyos. Pero Cavafis subvierte el relato homérico al hacerlo moderno. Ahora Ítaca no es el fin, no es el objetivo, no es la meta. Lo que se quiere es el viaje. Ya no importa si volvemos, ya no importa si conseguimos el hogar, la patria y el mundo, el sentido. Lo que importa es que el viaje nos transforme. Recordemos aquellos versos. Pide que tu camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. El precio de este cambio es alto. Ya no sabemos si hay meta, Ítaca, hogar, sentido. Quizás sea solo un símbolo, un defecto estructural del ser humano. Queremos algo que no existe ni puede existir. El viaje, el mar, es la realidad. La tierra firme, un mito. La realidad es el viaje. La modernidad ha hecho del viaje, del proyecto, una promesa, pero quizá también una condena. Porque el vínculo que nos hacía sentir en casa, acogidos, ahora es pura memoria, pura fantasía, no presencia real. Kafka, Camus, Cavafis nos hablan del hombre moderno como un ser exiliado, es decir, como un ser sin vínculos, no sin lugar, no sin topos, sino sin saber construir aquello que transforma una vivienda en un hogar, una tierra en una patria, un mundo en un sentido. Hemos perdido la comunidad que nos nombraba, la historia que nos acogía y nos vivificaba, el mundo. Y al perder esos vínculos hemos quedado libres, desligados, sin vínculos, solos. La autonomía prometía redención, pero sin relación, sin encargo, la autonomía se ha convertido en desarraigo. Porque lo que constituye el hogar no es la casa, la tierra, ni el origen. Es el vínculo a la casa, a la tierra y al origen. La dependencia. Quizás sea eso lo que necesitamos hoy. No un libro que nos entretenga, sino uno que nos despierte, que nos enseñe a descubrir lo que habíamos olvidado, a admirar lo que ya no vemos, a asombrarnos de nuevo. Por ahí va también la tarea de Tinta y Caos. No se trata de decir cosas nuevas, sino de mirar las cosas con nuevos ojos. Porque a veces despertar es recordar quiénes somos de verdad. Y se esconde ahí una gran belleza. Gracias por pasar por aquí. Nos seguimos viendo en otros libros, otras ideas, otras historias.